¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de la materia física electromagnética. Vamos a hablarles sobre nuestro trabajo de aplicabilidad con respecto al tema de fuerza magnética. Los integrantes de este grupo son Astiel Daza, Valentina Gaviria, Steven Romero, Dylan Romero y quien les habla, Néstor Garavito. En resumen del trabajo, en esta práctica de aplicabilidad pretendemos observar experimentalmente la acción resultante que denominaremos en este caso fuerza magnética al interactuarla con un campo magnético generado por una corriente. Dicha acción resultante se verá reflejada en el cambio de masa medida en una balanza electrónica. El montaje respectivo consistirá en una baquela, la cual estará ubicada en medio de los imanes, por donde se conducirá corriente eléctrica. En esto se reflejará la variante de masa. En el desarrollo de este trabajo de aplicabilidad pretendemos desarrollar tres objetivos. El primero es identificar por medio de un montaje de balanza de corriente cómo se encuentra relacionada la fuerza magnética con el campo eléctrico. El segundo objetivo es medir la fuerza en función de la intensidad de la corriente, generando un campo magnético medido por medio de balanza electrónica. El tercero es determinar la dirección y la magnitud de la fuerza, conceptualizando los términos de la fuerza de Lorentz. Gaviria, les voy a hablar sobre el montaje de la balanza eléctrica casera. Para este montaje se utilizaron los siguientes materiales: una balanza eléctrica, barras de cobre, barras de acero, barras de madera, dos juegos de imanes de 6 cada uno y cloruro férrico como material conductor. Esto lo utilizamos para la construcción de 6 baquelas de cobre. Como se ve en la imagen, las hicimos quemándolas con cloruro férrico. Estas generan conductividad. También hicimos una base de madera que tuviera la misma separación de las baquelas. Y conectamos el montaje a una FEM. Y así es como hicimos la aplicabilidad y mis compañeros les dirán los demás. En el proyecto de investigación utilizamos 6 baquelas, en el cual eran de diferente tamaño y dimensión, para que pudiera variar los resultados. Una baquela es una plataforma en la cual tú puedes montar un circuito a partir del estaño y soldándolo. En la parte de atrás de las baquelas que se van a ver en la imagen a continuación tienen la parte de las conexiones, y en la parte de adelante le soldamos esa parte para que pueda tener conexión con el cable punta banana, obteniendo diferentes valores de peso y se obtuvieron variando el voltaje. Soy Steven Romero y hoy les vengo a hablar sobre la ley de Lorentz y cómo se ve reflejada con la aplicabilidad de la materia física electromagnética. Para saber la intensidad de la fuerza magnética debemos hablar de la ley de Lorentz, de que la fuerza denominada F, que produce un campo magnético sobre una partícula, está cargada con una velocidad igual, es decir, igual al producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético que se está generando, y es proporcional a la carga de la partícula. El campo magnético de un hilo conductor que recorre una corriente constante I se ejerce sobre una fuerza magnética denominada Fg, en la suma de las fuerzas magnéticas sobre cada portado. El campo magnético de un hilo conductor que recorre una corriente constante I se ejerce sobre una fuerza magnética denominada Fg, en la suma de las fuerzas magnéticas sobre cada portador. En este caso lo podemos ver reflejado en la práctica con los imanes y las baquelas respectivas. El laboratorio se divide en dos fases. En la primera fase se tiene una corriente variable en la FEM con un gradiente de 0.5 amperios. Se inicia con 0.5 y se va hasta los 3 amperios. Se hace transitar esta corriente hacia una baquela fija y se evidencia cómo cambia la masa en los imanes debido a la fuerza magnética. Para hallar la fuerza neta, lo que se realiza es hacer una resta en valor absoluto de la masa registrada menos la masa inicial del sistema. Con esta masa se logra hallar la fuerza magnética
que será igual a la masa por la gravedad y se construirá la gráfica de fuerza versus corriente y realizando una regresión lineal de esta gráfica se obtendrá el campo magnético número 1. En la segunda parte se mantiene una corriente fija y lo que se variará será la magnitud de las bacterias. Nuevamente se realiza la resta en valor absoluto de la magnitud de la masa generada menos la magnitud registrada inicialmente. Por último, se realiza la fuerza del mismo modo anterior, masa por aceleración, tomando como la aceleración la gravedad, y se construye la gráfica de fuerza versus corriente. Y nuevamente se realiza una regresión lineal para hallar el campo magnético y por último realizar los porcentajes de error respectivos. Realizada la práctica, en cuanto a los análisis, en esta gráfica podemos observar la fuerza versus la corriente. Con esta gráfica podemos calcular el campo magnético al dividir la pendiente entre la longitud de la línea conductora. Y así podemos observar que la fuerza magnética va a aumentar a medida que aumenta el amperaje, es decir, la corriente. Y en la otra gráfica vamos a observar la comparación entre la fuerza magnética con la longitud, en la cual también va a aumentar la fuerza magnética a medida que aumenta la longitud. Observando así que existe una relación directamente proporcional a la ecuación de fuerza magnética, va a ser igual a la longitud por la intensidad de corriente por el producto cruz del campo magnético. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer las conclusiones. Inicialmente podemos decir que la fuerza magnética es directamente proporcional tanto a la corriente como a la longitud, teniendo en cuenta que durante el montaje los imanes no cambiaron su distancia ni aumentaron su respectiva masa por algo distinto a la corriente. Bueno, como segunda y última conclusión, pudimos notar que al observar la variación del peso se da por entendido que la fuerza es perpendicular al campo magnético y a la corriente. Esto haciendo énfasis a la ley de la mano derecha, en la cual se indica la dirección resultante. Esto de la siguiente manera: se toma que el dedo índice va a ser o va a reflejar la corriente, el dedo del medio va a reflejar el campo magnético y se va a producir como valor resultante la fuerza magnética directamente perpendicular a estas dos.